La comunidad de Cadena de Libros, bienvenidos a un episodio más de su espacio de primera persona. Gracias a todas y a todos los que han estado muy emocionados con estos nuevos episodios que hemos hecho. Gracias por su apoyo, gracias por su retroalimentación. Gracias por todos los comentarios que nos mandan y las ideas también, porque pues esta es la primera vez que hacemos estos episodios de primera persona por Cadena de Libros, pero definitivamente tanto Mariana como yo lo hemos pasado increíble, lo hemos pasado genial, Sí. ha sido maravilloso como poder tener esta oportunidad de platicar con autoras de una manera distinta y estamos seguros que pues se va a repetir en un futuro muy cercano, ¿no? Pero bueno, como en cada episodio me acompaña hoy Mariana Salascán. Hola, buenas. Yo muy contenta, la verdad. Este episodio me emociona mucho y además hay muchas anécdotas detrás de cómo logramos Me encanta. conjuntar las agendas para este episodio. Ajá. Y obviamente nuestra protagonista e invitada de hoy es nuestra querida Blanca Lacasa. Gracias por tu tiempo, gracias por tu disposición y por decir que sí y meternos dentro de la agenda para poder lograr esta plática. Bienvenida, Blanca. Hola, bueno, muchas gracias por invitarme, estoy encantada, gracias a vosotras. Me hace mucha ilusión, la verdad, tener esta charla con vosotras. Muchas Gracias. gracias. La verdad es que, bueno, este libro, este novel de Blanca, publicado por Libros del Asteroide del Accidente, pues fue parte de la selección de Cadena de Libros en abril, es parte de la selección de abril. Entonces, pues obviamente necesitábamos, después de haber leído o escuchado El Accidente, hablar con vos y conocer muchas cosas. Pero antes queremos preguntarte, en primera persona, ¿quién es Blanca Lacasa? Bueno, Blanca la Casa es una señora, sobre todo. Pues soy, bueno, escritora y periodista, cada vez menos periodista y más escritora, la verdad. Llevo escribiendo desde que soy pequeña, creo que es lo que más he hecho a lo largo de mi vida realmente. O sea, estoy ahora por otro proyecto que estoy haciendo, rebuscando cosas mías antiguas y veo que soy una persona que ha acumulado mucha escritura a lo largo de mi vida, ¿no? Y bueno, básicamente eso, me dedico a escribir. He trabajado en muchísimas revistas y medios de comunicación, sobre todo la sección de cultura. He escrito mucho infantil y reivindico mucho además la falta de diferencia entre infantil y literatura supuestamente adulta, ¿no? No entiendo esa división y me parece que los autores infantiles a veces se nos trata como si fuéramos segunda, como es una cosa que no entiendo y que me irrita bastante. Y os diré así como anécdota absurda que odio el huevo duro, por ejemplo. Lo odio, me da un asco que me muero, y el solo olor realmente, me puede hacer abandonar una una habitación. Órale. Me encantan estos Sí. detalles, ¿no? Que son parte Tengo de que la decir personalidad, obvio. sí, tengo que decir que es una cosa que al principio, o sea, hace muchos años no la decía porque daba un poco de vergüenza, ¿no? Pero ahora cada vez que la digo, me encuentro con un ejército de personas que me dicen: es que es asqueroso". O sea, a mí también me da asco. O sea, te quiero decir, no soy la única persona y a mí lo Ajá. o sea, y a mí me gustan los huevos fritos, o sea, te quiero decir que creo que además tienen muchas maneras de cocinarse bien, pero el huevo duro, mira, Y qué asco. particularmente en España, que hay tantas maneras de comer el huevo duro en el desayuno, o sea, el huevo en el desayuno, ¿no? O sea, siento que Sí, 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 total. Total, además, yo con el huevo duro tengo un pequeño problema, es que yo soy muy, muy fan de la ensaladilla rusa. A mí me Mm, encanta, vamos, sitio al que voy, sitio que pruebo la ensaladilla rusa, y la ensaladilla rusa suele llevar huevo duro. Entonces, sí. lo que pasa es que está lo suficientemente camuflado como para que me la pueda comer. Y justo Me qué loco, porque yo estaba pensando en la ensalada rusa y dije: "¿Cómo se pierde el placer de la ensalada rusa?, que es deliciosa". Ya me contestaste. Sí, total. No, 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 porque además es que, a ver, a mí si está más o menos disimulado, me lo puedo comer. El problema es ujú. cuando está el típico huevo duro partido en 2, ese olor. Bueno, en fin. Sí, como con sal y así ya Sí, para sí, oh, horrible. morderlo y ya. Uf, Sí, creo que me gustan mucho como ir apuntando este tipo de detalles, de conocer a las personas que escriben los libros que leemos y ver cómo, pues, son personas comunes que tienen cosas que les gusta y tienen cosas que no. Y parte de ello es conocer tu camino como lectora, porque todas las escritoras y todos los escritores, iniciaron como lectores y un poco Blanca
¿Qué recuerdas, no? O sea, ¿cuál recuerdas que haya sido tu primer regalo como libro de niña? Que definitivamente puede ser también un recurso para el escribir estos libros infantiles. Yo fui muy lectora desde muy pequeña, muchísimo. O sea, yo recuerdo cuando era muy pequeña, o sea, despertarme a las 7 de la mañana los fines de semana porque tenía 2 horas de silencio. O sea, porque digamos que el resto de la casa se despertaba, imagínate, a las 8:30, a las 9. Entonces yo sabía que había una hora, hora y media que iba a poder estar en la cama leyendo sin que nadie me molestara. A mí me apasionaba leer, se me apasionaba. Además, a mí cuando tenía buenas notas o cuando me querían hacer un regalo, el regalo era siempre un libro, porque yo no quería otra cosa realmente, ¿no? Entonces, como así lecturas potentes, o sea, o de las que guardo mucho recuerdo, guardo muchísimo recuerdo de Gloria Fuertes, por supuesto, que para mí fue, bueno, pues mi iniciación casi en la lectura, yo diría que fue a través de Gloria Fuertes, ¿no? Que era lo que leíamos todas las niñas y los niños de mi generación. Em, Luego me gustaba mucho la serie de Celia y Cuchifritín, que en realidad era de la generación anterior, pero bueno, eran los libros que tenía mi madre por ahí. Y luego me gustaba mucho Guillermo Brown, que también era de una generación bastante anterior, casi de mis abuelos, pero andaban por ahí los libros y me los leí. Y curiosamente, son 3 mujeres las escritoras, que eso es una cosa que me di cuenta muy a posteriori, porque Guillermo Brown estaba firmado por un tal, o yo pensaba que era un tal Richmal Crompton, que luego resultó que era una mujer, ¿no? Y entonces, eso que es una cosa que yo creo que luego, sin embargo, leí muchos autores hombres, eh, me gusta mucho que mis 3 referentes de muy pequeña, casualmente fueran 3 mujeres, porque fue realmente donde yo, digamos que me relacioné muchísimo con la lectura. Leía luego también mucho Julio Verne, pero esas 3 libros te diría que para mí fueron como muy totémicos, ¿no? En mi formación lectora. Y me encanta porque aquí nos caracterizamos porque justo leemos más escritoras. La verdad, el porcentaje es casi que 95-5 y me estoy siendo muy generosa, ¿no? Y justo este año ha sido como una plática constante y muy recurrente esto de las escritoras mujeres y leer libros en donde ves historias y te das cuenta que no estabas sola con ciertas cosas que te pasan en la vida. Ulta, ¿cuáles son esas escritoras que te han acompañado y que recomiendas un montón? O sea, como que si tienes tu escritora de cabecera, esa que lees y saca algo y además la recomiendas. Pues mira, te voy a decir otras 3 para no salirnos de la trieja. Te diré Felicidad Blanc, que es una mujer que yo estoy absolutamente obsesionada con ella y que además o sea, di una charla hace un año justo, sobre ella. Felicidad Blanc era la mujer de Panero. Y la madre de todos los Panero no sé si os suena una película que se llama El Desencanto. El Desencanto es una película, bueno, de las mejores películas del cine español, que habla de toda la saga de los Panero. Entonces, bueno, tú estás viendo a todos los hijos Panero, uno poeta muy famoso, los otros más o menos vinculados al mundo de la cultura, que eran los hijos del famoso poeta Panero. Y de repente aparece una mujer, que es Felicia Blanc, que es la esposa y madre de estas personas. Y es una señora absolutamente hipnótica, magnética, o sea, tanto como para devorar casi, la presencia de sus hijos, que es muy potente, porque todos los Panero eran hombres muy potentes y es una familia, bueno, pues que tenía mucho peso y mucha enjundia. Y entonces empecé a investigar sobre ella cuando vi la película. Y tiene un libro que se llama Espejo de sombras, espero estar diciéndolo bien, que es una especie de, bueno, son unas memorias, ¿no? Una especie de autobiografía. Es increíble cómo escribía esa mujer. Y luego editaron un librito de cuentos, em, que también algunos son fascinantes, ¿no? Entonces, para mí Felicidad Blanca además es muy, eh, digamos que representa mucho qué pasó con las mujeres escritoras de una determinada época, ¿no? O sea, Felicidad Blanc era una mujer muy moderna, era una mujer republicana, era una mujer que ya antes de conocer a Panero había publicado en revistas de poesía y que sin embargo se casó con Panero y desapareció. O sea, fue devorada, digamos, ¿no? Que por la sombra alargadísima de su padre, de su marido, perdón, y de sus hijos. Y me gusta mucho reivindicarla, porque además me parece que
Primero porque escribía muy bien, escribía de una manera muy moderna. Es muy curioso leerla ahora porque, esa prosa que puede resultarnos un poco cursi ahora, ¿no?, de esa época, ella no la tiene. Y además es un retrato muy veraz de cómo eran aquellos años. Y luego añadiría otras 2 que son de los 50, 60, 70 y se están publicando ahora en castellano, que son Pia Pera y Mai Sarton, que son 2 mujeres que para mí han sido como de los últimos, te diría que 8 años, casi faros. Eh, Mujeres que reivindican muchas cosas, que otros hombres hicieron, ¿no? Como por ejemplo, bueno, Zorro, ¿no? Toda esa cosa de la vuelta a lo vegetal, a lo botánico, pero ellas lo hicieron desde un lugar más doméstico. Creo que se les hizo menos caso y creo que, fíjate que, se están editando ahora en España, ¿no? Y son absolutamente sublimes. Aparte que tienen una visión ahora mismo que creo que estamos en tiempos de mucha confusión, de mucho lío, de mucho ruido, ¿no? De Ujú. repente leer mujeres, que llaman un poco a bajar, a quedarse, a mirar a lo pequeño, es yo lo agradezco mucho, desde luego. Claro, y que son voces que no hablan desde el desconocimiento, que creo que las y los lectores, siempre tienen como una base. Y las escritoras y los escritores, y la gran mayoría, porque ahorita, pues, bueno, hay todo un tema y un debate del apoyo de inteligencia artificial y todo que se está combatiendo, pero creo que sí habla desde una base y no simplemente porque suena bonito y suena rápido en redes sociales, alimentando un algoritmo y queriendo captar tu atención en 5 segundos, porque si no, tu cerebro le va a dar para Sí. arriba y se va a ir, ¿no? Y quedamos ahí todos fritos. Mm. Y me encanta que pongas a Blanca LeBlanc, porque, porque al final, habla de un ejemplo que se hace constantemente con las mujeres que tienen una personalidad, auténtica y deciden casarse con hombres que tienen personalidades también muy auténticas, pero como el mundo, pues, les da más peso, ¿no? O sea, les da más peso y a veces, durante siglos y durante décadas su trabajo o la persona que eran se ve difuminada en ello, ¿no? Y eso nos da un poco como cuando somos lectores, hay ciertos libros que leemos y luego volvemos a leer y ya lo miramos con otros ojos, ¿no? ¿Te ha pasado así con autores y con libros que hoy o sea, en un momento los disfrutabas, pero que hoy los llegas a leer y son como el huevo duro para ti? Sí, sí, me ha pasado muchísimo, muchísimo. Sí, la verdad que sí. O sea, con autores hombres, me mudé hace 2 años, creo, y yo tengo muchísimos libros, claro, y entonces, tuve que hacer ahí un poco de criba porque la casa a la que me iba era más pequeña y no me cabían y tal, entonces doné muchos, y todos los que doné eran de señores. O sea, a ver, que sigo teniendo libros de señores y sigo leyendo autores hombres, ¿eh? O sea, quiero que quede claro. Pero Claro, sí que es claro. verdad que claro, pero sí que es verdad que hay una serie de nombres que en su momento me gustaron y, bueno, me parecieron interesantes y que ahora mismo no. Pues hombre, por decir un clásico que me parece que estaremos todas de acuerdo, Bukowski, ¿no? Yo Mm, leía Bukowski, yo ahora mismo Bukowski es que, por favor, es que no le veo ningún sentido, ¿no? Luego hay otros autores también que a lo mejor me resultan, como muy de una época muy adolescentes, pero no adolescentes bien, ¿eh? Porque yo defiendo mucho la literatura, juvenil también, otra cosa. Y sí que es verdad que son libros que de repente, mm, o sea, no tampoco reniego de ellos, porque sí que creo que me han dado una formación, pero hay una cosa en la que pienso mucho y es que, o sea, vosotras sois más jóvenes, pero la gente de mi generación, crecimos mucho o sea, yo por lo menos crecí leyendo muchísimos autores masculinos, ¿no? Y hay algo en eso que a mí me enfada un poco, si me apuras, porque realmente, o sea, la formación de mi sensibilidad, corresponde a una visión masculina. Me pasa mucho también en Ujú. cine, ¿no? Yo, por ejemplo, veo muchísimo cine y ahora que hay tantas, que yo creo que se nota todavía más que en literatura, que hay tantas directoras mujeres que están haciendo películas, que incluso están haciendo, pues, como Kelly Reichardt, ¿no? Que están haciendo películas de género, como westerns o películas de género como ciencia ficción, como Julie Ducournau o no sé, ¿no? O Celine Sciamma, que está haciendo otras cosas también. Y yo pienso: Jo, qué gusto, todas las generaciones jóvenes de niñas, de adolescentes o de veinteañeras, que están bien, que están ya
viendo películas hechas por mujeres que Ujú. les están conformando su sensibilidad, ¿no? Eso a mí me da mucha esperanza y me gusta mucho, siendo que yo no pude, ¿no? Entonces, Claro. hay muchos hombres que yo ya no vuelvo a leer, te lo Sí, digo. y creo que Sí. nos podemos, o sea, creo que no necesita ser específica ni siquiera en cuáles, ¿no? Porque habrá unos que, pues, por muy, críticos que podamos ser hoy, vale la pena y sí son parte de la literatura y si cada quien lo quiere leer, está bien, pero pero verlo desde otra perspectiva, ¿no? O sea, que tu voz no sea construida solo por ellos. Es que es eso, o sea, yo no abogo en ningún caso o sea, que decir: "Ya no se puede leer tal", no. O sea, pero sí está bien que haya otras voces, y que esas voces sean de mujeres, ¿no? Y que ocupen también un espacio, y un espacio grande. O sea, no Ujú. un espacio mínimo como en mi formación, insisto, ocupaban, ¿no? O sea, hace poco yo estuve hablando con una chica muy jovencita que, había me parece que había estudiado cine o bueno, no recuerdo muy bien, o arte y había hecho cine, y no les habían hablado de Agnès Varda. O sea, a mí que en 2000 los 2020 y tal, no te estén, hablando de la Nouvelle Vague y no te estén hablando de Sí, Agnès Varda, no lo entiendo. O sea, porque te sí, quiero decir, primero, porque sinceramente, y no es cosa partidista, de todos los nombres de la Nouvelle Vague, la persona que mejor ha envejecido su cine es Agnès Varda, pero totalmente. sí, es que no hay discusión posible. Es la que o sea, sus películas son absolutamente modernas, no caen en clichés, formalmente también son, o sea, son muy interesantes de ver y, y sin embargo, pues, se sigue hablando, pues, de Godard, que a mí me apasiona, ¿eh? O sea, te quiero decir que no estoy haciendo de menos, otros nombres pero que de repente Agnès Varda no esté ocupando un espacio grande, pues a mí eso me parece que hay que reivindicarlo. Mm. Totalmente. Y justo, hoy es muy interesante porque todo este amor por el cine que tienes se ve, al menos a mí me pasó con el accidente de que es muy sencillo de verlo. No sé si me explico, ¿no? O sea, Sí, sí, como sí, que sí. estás escuchando y como que son estos libros que están hechos por una persona que entiende el audiovisual y es bien diferente a cuando no que sea mejor ni peor, pero es diferente y te ayuda muchísimo como lector a poder como crearte estas imágenes de lo que te va narrando la historia. ¿Cómo es tu proceso eh, para escribir? Y, o sea, más bien no cuál es tu proceso, sino qué disfrutas más de tu proceso de la conformación de un libro y qué es la parte de ese proceso que quizá ah, tienes que remar un poco más para ir alcanzando los objetivos. Mm. Bueno, gracias por decirme esto de que es muy visual, porque a mí eso me gusta. O sea, yo como lectora lo agradezco. De hecho, hace, unos años, volví a leerme algún Julio Verne, que a mí me apasionaba cuando era pequeña, y descubrí, o sea, volví a recordar por qué es tan guay Julio Verne, porque Julio Verne es muy visual. O sea, digamos que Julio Verne casi que suplía las películas, ¿no? De que no Sí, había, pero es muy visual, o sea, tú estás leyendo a Julio Verne y realmente estás viendo una película. Y yo pensé, claro, es que esto para un niño es magia, ¿sabes? O sí, sea, tiene algo o sea, a mí me gusta mucho, ¿no? Ese tipo de conseguir eso me parece que es muy guay. Realmente, o sea, me cuesta mucho hablar de mis procesos de trabajo porque varía mucho según lo que escriba. No es lo mismo escribir un libro infantil que un ensayo o que una novela o que incluso un reportaje. Em, yo no sufro mucho la escritura, a mí me gusta mucho escribir, me lo paso muy bien. Soy bastante obsesiva, entonces sí que es verdad que vuelvo mucho sobre mis pasos, y he trabajado mucho en periodismo, que creo que eso es una cosa que da varias, herramientas, ¿no? Una, creo que da cierto poder de síntesis, da bastante velocidad, y luego, da una capacidad de autoedición muy grande. Yo me autoedito mucho. Porque, claro, yo he editado mucho a otras personas. Entonces, yo tengo la capacidad de leer un texto y de, y de decir, aquí esta frase no, volver y tal. Y a mí eso, que a lo mejor hay gente que eso le aburre a mí me divierte mucho. O sea, me divierte mucho
buscar como la construcción perfecta, entendamos por perfecta lo que a mí me parece perfecto, no que sea Sí, perfecto. sí. Pero a mí es que me gusta mucho escribir, no es un suplicio. A veces en un ensayo, por ejemplo, en el ensayo de Las hijas horribles, hubo un momento que fue quizá un poco más arduo, digamos, que fue que tenía muchísimo material, muchísimo, había hablado con muchas mujeres, había hablado con sociólogas, con politólogas, con psicólogas, y todo eso armarlo. O sea, para mí quizá lo menos placentero, vamos a decir, de un libro largo es construir el esquema, digamos. Siempre es Ujú, como, no, a mí es lo claro. que la parte que menos me gusta y ver cómo va encajando todo y ahora pongo aquí, eso siempre me estresa un poco, pero una vez superado eso, ya bien, Y en este, perdón, y en este No, no pasa como nada. em, irte editando, ¿cómo haces para decirte a vos misma, ya, esto está bien? Porque es muy difícil esta búsqueda, ¿no? De lo que es perfecto para la definición de perfecto que te tenga cada uno, pero a la hora de irte editando, ¿cómo haces para parar y decir, bueno, ya está bien? Porque como que en estos trabajos creativos uno siempre cree, y bueno, siempre se puede mejorar, ¿no? Pero uno siempre cree que hace falta algo más o que todavía hay que ajustar. bueno, en mi caso, porque hay un editor que me dice: "Ya está bien", ¿no? O una editora, yo podría continuar ad infinitum. Si hay algo ahí que es muy sí, 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 sí. A mí siempre es la editora la que dice: "Bueno, ya está bien, ya está". O sea, ya sí, sí, es difícil, es muy difícil, y sobre todo si eres un poco obsesiva, como es mi caso, ¿no? Porque sí que es verdad que hay algo ahí de decir: "No, igual esto", y luego siempre ves cosas que quieres incorporar, sobre todo si es un ensayo, si es una ficción no, porque bueno, pero si es un ensayo, es que, yo ahora mismo, o sea, cuando estaba haciendo Las hijas horribles, el libro se acabó en julio, yo me fui de vacaciones por fin, y en agosto, estaba viendo Twin Peaks y vi un capítulo de Twin Peaks que dije: "Es que esto tiene que ir al libro". Llamé a mi editora, que estábamos todas de vacaciones, y le dije: "Lo siento, María, pero es que esto hay que meterlo en este capítulo". Entonces, hay ¿sabes? Hay un punto ahí de que lo metimos, al final lo metimos, pero hay un punto ahí de una cierta incapacidad como para soltar ahí. Mm, Ujú, ujú. Sí, Y por eso te lo confiar, pregunté. Ujú, o sea, ujú. confiar en tu editora, creo que es sí, algo muy y confiar en tu voz también, de cuándo sí vas a abogar por tus personajes, ¿no? O sea, mm. o cuándo vas a abogar por la historia. Sí. Sí, a ver, yo tengo la suerte de haber trabajado siempre con muy buenos editores, en infantil, en Libros del Cao, que es la editorial de Las hijas horribles, con María, que estoy haciendo ahora otra cosa, ¿no? Yo siempre he trabajado con Luis, vamos, con la gente, con Fátima, con la gente de Asteroide, siempre he trabajado con gente en la que confío mucho y además a mí me pasa que me gusta mucho que me editen. Que eso es una cosa que los editores me dicen, es raro, porque yo vengo del periodismo, no lo olvidemos. En periodismo, a veces yo he mandado textos que me han cambiado el final. Entonces, te quiero decir, estamos muy acostumbrados a que nos editen y hay algo ahí que yo creo que está bien. Hay algo en una cierta, digamos, ecualización del ego, vamos a decirlo así, ¿no? Que está muy bien en decir, bueno, yo, por ejemplo, escribo, y a mí luego no me cuesta renunciar a párrafos, a páginas, me da igual. O sea, yo en Las hijas horribles, la primera versión era bastante más larga que la que fue, y no me importa. O sea, en ese sentido, creo que los periodistas estamos más acostumbrados a recortar, a editar, a cambiar, a y además, sí estamos muy acostumbrados a que haya alguien que nos lea un texto y que nos dé su parecer, ¿no? Y que haya un diálogo, digamos. Y eso es que a mí me gusta mucho que me editen. A mí, de hecho, me siento mucho más segura, con un editor, eh, a ver, hasta cierto punto. O sea, si a mí viene alguien y me quiere cambiar el texto entero, pues no. Pero sí me gusta que me digan: "Oye, esto tal, esto cual, esto está un poco raro, ¿no piensas que igual?". A mí me gusta porque me siento más segura. O sea, siento que hay alguien que está velando un poco por el texto. Claro. Y el humor, Blanca, al final, estos personajes que vas construyendo imperfectos tienen esta voz tuya en donde siempre existe como este humor, esta ironía, dar la vuelta. ¿Cómo lo construyes o de dónde viene o cuáles han sido tus recursos?
Bueno, yo tengo mucho sentido del humor en general, o sea, y me parece, o sea, para mí es una de las cosas que me parecen casi innegociable en alguien que no tenga sentido del humor, me parece un rollo patatero. O sea, a mí me parece que la vida sin sentido del humor es absolutamente intolerable, es que es intolerable directamente, ¿no? Entonces, mira, en esto que decías de los referentes de cuando era pequeña, yo leí mucho a Mark Twain. A mí me chiflaba Mark Twain, o sea, me parece una cosa. Y luego yo he vuelto a leer cosas de Mark Twain y salvando que a veces es verdad que lees cosas que dices, bueno, que tienen ese tufo misógino que, bueno, a ver, estamos hablando también de hace muchos años y tampoco nos vamos a poner aquí, ¿no? Pero tenía un sentido del humor muy fino. Y a mí, en general, esa cosa de cierto sentido del humor que no es súper obvio, ¿no? Pero que está ahí como un poco, digamos que filtrándose por todas partes, me gusta mucho, Ujú. muchísimo. Y aparte que es que a mí me parece, y luego esta cosa, ¿no? Que un poco volviendo al tema del cine, que me parece que, fíjate que yo creo que los melodramas, ¿no? Que a mí me encantan, ¿eh? Pero los melodramas y tal siempre están mejor valorados que las comedias. Es una cosa que tampoco he entendido nunca. O sea, a mí me parece dificilísimo hacer una buena comedia, que te Es rías. súper difícil. Es dificilísimo y es muy difícil. Luego, además, me parece que el sentido del humor es más caduco que un drama. O sea, te quiero decir, ver una película de los años 30, ¿no? Por ejemplo, Lubitsch, que es uno de mis directores de cine favoritos. O sea, Lubitsch, que estamos hablando de hace un siglo casi, que Lubitsch es años 30 y que siga siendo divertido, Ujú, ahí me parece que eres absolutamente genial. O sea, que tú hayas ujú. conseguido traspasar, o sea, un siglo de humor y siga siendo divertido. O sea, eso es porque hacer llorar, como que nos hacen llorar siempre las mismas cosas, ¿no? Pero no nos hacen reír Sí. las mismas cosas. Entonces, a mí el sentido del humor y me gusta mucho en literatura. O sea, por ejemplo, David Sedaris me parece un tipo divertidísimo. Me gusta mucho que me hagan reír siempre. Mm. Y creo que es una forma muy interesante también de ver la experiencia humana un poco en lo más simple, ¿no? Que es un poco lo que nos muestras en el accidente. ¿Quién no le ha gustado a alguien que es un amor que por alguna razón es complicado y aunque no fuese complicado es como este mismo viaje, ¿no? De cuándo hay que escribir, no hay que escribir. Me dijo esto, me guiñó, estar interpretando como todas las señales y como contarle a la gente cuando puedes contarlo, ¿no? Y no es algo entre comillas prohibido, no es una infidelidad, como que hay todo un proceso en, que a todos nos pasa lo mismo y es como una experiencia muy común de estar vivo, de enamorarte, de ser humano. ¿Y qué dentro del accidente, hablando de esto de editarte y tal, qué dentro del accidente lo tuviste que quitar y a hoy dices, ay, me hubiera gustado que se hubiese quedado o fue difícil de soltarlo? Pues mira, bueno, respecto a lo primero que dices, a mí es que me parece que mirar todas esas cosas desde una cierta ligereza, ¿no? Un cierto humor, me parece que, bueno, desdramatiza un poco que hay veces que hay cosas que, a mí es que me parece que compartir la idiotez siempre está bien. O sea, todos somos idiotas, ¿no? Y además se siente uno mejor diciendo, joder, no soy la única a la que le pasan estas chorradas, ¿no? Entonces eso está bien. Respecto a lo que renuncié del accidente, pues te diré que no mucho. O sea, porque o sea, sí que quité cosas, pero quité más, no quité cosas de que pasaran cosas o dejaran de pasar más o menos. O sea, quizá depuré un poco más, o sea, pero no, porque en realidad es un texto que está muy medido. Es un texto muy, ¿no? Bastante, bueno, conciso, digamos, y preciso. Entonces tampoco tuve que depurarlo mucho, la verdad. O sea, sí que lo fui depurando, pero más estilísticamente según lo iba leyendo, ¿sabes? Y Blanca, conociéndote más y viendo como todos estos recursos que utilizas y todo este proceso y tu amor por la comedia también y tu amor por el cine, eh, ¿qué haces cuando no quieres, cuando estás cansada, cuando estás agotada y ya no quieres pensar en nada profundo? O sea, ¿cuál es como esa válvula de escape que cada quien va construyendo, sobre todo hoy, como para decir, ok, esto va a ser lo que es mi película de confort, o es mi libro de confort, o es mi canción de confort, porque la música también es parte de tu vida importante para desconectarte, porque creo que
tenemos muchos impulsos hoy de estar crónicamente conectados con el mundo y dar ese espacio de silencio es muy valioso. Sí, totalmente. Bueno, o sea, si lo que se trata es de silencio, ni música, ni película, ni libro. Eh, Caminar. A mí me encanta caminar, me gusta mucho. O sea, yo camino mucho y muy compulsivamente. O sea, yo me hago caminatas muy largas. O sea, te quiero decir, si tengo tiempo, claro, tengo que tener tiempo, pero si la distancia, o sea, 2 horas, digamos, de desplazamiento caminando es mi tope. A veces he hecho más, ¿eh? Pero te quiero decir, si el sitio al que tengo que ir está a hora y pico y me da tiempo, voy andando. Insisto si me da tiempo, hay veces que no puedo. Pero a mí caminar hay algo en el caminado que me flipa. Y antes iba a veces con cascos, ¿no? Pero ya no, porque también he descubierto que hay algo en eso precisamente que decías, ¿no? Que parece que se nos ha olvidado lo que es hacer nada. Estamos siempre, o sea, estamos siendo productivos incluso no haciendo, o sea, haciendo la nada, ¿no? Cuando voy al gimnasio y veo a gente que está corriendo en una cinta y mirando una serie en el móvil, yo alucino. Digo, o sea, es que ni ese momento te das de tranquilidad mental de estar mirando por la ventana nada, ¿no? O sea, sintiendo pues tu cuerpo correr y ya está, ¿no? Entonces, bueno, pero vamos, aparte, a mí me gusta mucho leer, me gustan muchísimo los cómics, muchísimo, me encantan. Me gusta mucho la música, y me gusta mucho el cine de todo tipo. No soy nada, me gusta mucho el cine de serie Z, de serie B, y me gusta mucho ir al cine. Eso probablemente sea ese momento en el que realmente se para todo, es cuando voy al cine. De hecho, yo recuerdo cuando la pandemia que, por lo menos aquí, ¿no? Se rumoreó bastante, van a cerrar todas las salas, no sé qué tal. Yo pensé que me moría. O sea, para mí no, o sea, no concibo una semana sin ir al cine. O sea, yo voy mucho al cine, aquí hay mucho cine de filmoteca, o sea, cine que no es de estreno, digamos, ¿no? Y para mí ir al cine es que ya está. O sea, te quiero decir, no va, nadie, vas a apagar el móvil, con suerte no te toca alguien al lado que lo está mirando, que eso es más difícil últimamente, pero bueno. Y entonces hay una especie de, para mí es algo muy, que ayuda mucho eso, a desconectar y a viajar a otro lugar y realmente estar ahí, como en esa salita a oscuras. Vos que has escrito libros para niños y bueno, ahora, bueno, ensayo en su momento y ahora este novel, que es una historia 100% de una experiencia muy adulta, que bueno, que si tienen 20 y están empezando como en esta vida de romance, es bastante útil, es muy útil, léanlo para que sí, es muy útil. Este, ¿qué ¿Qué parte de la vida adulta, tú que has navegado como entre los niños y el ser adulto, qué parte de la vida adulta te sigue sorprendiendo y que te da como esta chispa que da cuando te sorprendes siendo niño? Pensé que ibas a decir que que me sorprendía para mal, porque te iba a No, decir no, un montón de no, cosas. no, 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 para, para bien, para bien. Empezamos la lista. Claro, claro, es que, o sea, espero que tengamos mucho rato para hablar de esto. Bueno, a ver, no lo sé, no te sé contestar muy bien a esta pregunta, que me siga sorprendiendo, porque lo que te diría es bueno y no quiero que me sorprenda. O sea, no te quiero decir, por ejemplo, me sorprende que la gente sea amable. No quiero que me sorprenda que la gente sea amable, no sé si me explico. No lo sé, es que, o sea, yo parto de la base que para mí hay una cualidad, del ser humano que me parece que está muy asociada a la infancia y que no debería, que es la curiosidad. O sea, yo creo que si no eres curioso, pues chica, papá y vámonos. Es que no hay, o sea, es un aburrimiento la vida si no eres curioso. Entonces a mí me divierte mucho, cuando yo me encuentro con gente, pues, pues de mi edad o más mayor que es curiosa, ¿no? O sea, yo cuando veo gente pues que de repente tiene 70 80 años y que está empezando a hacer cosas o está conociendo a alguien o que le ha dado por, yo qué sé, por cualquier cosa, ¿no? Pues eso a mí me gusta mucho y me da como mucha esperanza de, bueno, pues que hay un camino ahí y hay una, que hay una vida, ¿no? Que puede ser, Cultivar la curiosidad es
debería de ser un hábito y una Sí, obligación prácticamente. sí, 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 sí. Me encanta apuntando siempre como unos pequeños post-its de lo que nos comparten las autoras aquí en primera persona. Yo escribí La vida sin humor es intolerable, de Blanca Lacasa. O sea, creo que, esto así lo tengo apuntado, se los vamos a compartir, porque sí, es algo que no se nos puede olvidar, ¿no? O sea, como que ver con esa curiosidad y con ese sentido del humor. Blanca, estamos llegando a una parte que nos gusta mucho aquí en primera persona, después de conocerte más y platicar contigo, que bueno, podríamos quedarnos platicando contigo, la verdad es que horas, Sí. pero todos tú tienes muchas cosas que hacer, pero nos da la oportunidad de poder hacer estas preguntas, que son 10 preguntas concisas, en la cual tú puedes respondernos, lo primero que venga a tu mente. Lo primero que llegue es lo que puedes hacer. Y una de ellas es, si pudieras invitarle sí, Sí. de preferencia sí, pero igual es libre, ¿no? Como Ujú, como tú ujú. quieras. Si pudieras invitar a alguien por una caña, por un vino, una autora, un autor, ¿a quién sería? Bueno, pues a Felicidad Blanc, ya que hemos hablado de ella. Yo me encantaría hablar con esta mujer. Una palabra que repites demasiado. Increíble. Últimamente menos, pero hubo una temporada que todo era increíble. ¿Cuál fue la última película que te hizo sentir? Pues mira, no recuerdo el título, pero me parece que, es que no te lo voy a saber decir, pero fui este domingo a un cineclub que se llamaba Mujeres Descarriadas, sesión doble, y una fue Out of the Blue, que es una peli que dirigió Dennis Hopper en los 70, creo, que me gustó mucho, y otra loquísima, serie B, que no me recuerdo cómo se llama, no sé cuántos blondes, que me pareció maravillosa. Un descacharre loquísimo de los años 80. Una opinión que antes tenías y que ahora ha cambiado. Casi todas. Cambio mucho de opinión, afortunadamente. Y últimamente lo que me pasa es que no quiero tener opinión sobre todo. Parece que hay una obligación de tener opinión sobre todo. Tengo muy claras mis opiniones ideológicas, y hay cosas sobre las que creo que hay que posicionarse absolutamente. O sea, no estoy hablando de ser una persona meliflua, a nivel ideológico ni político, pero tener opinión sobre todo y gusto sobre todo me parece un rollo, Ujú. sinceramente. Touché. Algo que antes te tomabas muy en serio y que ahora ya no vale la pena. Pues te digo un poco lo mismo. Cada vez estoy intentando tomarme menos cosas en serio, porque creo que a veces es agotador, ¿eh? Quizá la opinión ajena, Mm, ujú. Una obsesión reciente. todas. Soy una persona tremendamente obsesiva, te diré. No lo sé. Pues mira, últimamente ahora por lo que estoy escribiendo las palabras, estoy bastante obsesionada. Pienso en palabras. Y con juegos de palabras. Estoy muy obsesionada con un juego de palabras, de hecho, que creo que estoy desarrollando una especie de adicción extraña. Sí, con un juego de palabras en concreto. Sí, sí. Qué interesante. Lo que nadie te dijo sobre escribir fue No lo sé. Quizá que era muy divertido. Yo creo que escribir es muy divertido, ¿no? Que a veces parece que es como una especie de cosa como, bueno, para mí lo es, ¿eh? Sí, que era muy divertido. ¿Qué ideas sobre las mujeres estás cansada de escuchar? Todas. Que hay tantas, aquí sí que necesitamos otro programa entero. Eh, por favor. sí, a mí es que no sé, hay tantos clichés y tantos tópicos, ¿no? Sobre nosotras que muchas, no lo sé. Es que son tantos que no sé decirte ninguno, fíjate lo que te digo, ¿sabes? Pues no sé, que somos iguales todas, o que parece que hay una especie de no sé, como de esquema que las mujeres son o somos. Bueno, pues no sé. Sí, como el son algo y llena el Sí, enunciado, ¿no? sí, sí. Eh, y Blanca, por último, ¿qué cosa has descubierto, la última cosa que descubriste en una de tus caminatas? Es que soy malísima pensando estas cosas tan rápido. Em, la verdad que no lo sé, porque tendría que es que no me acuerdo ahora. Es que como he estado unos días enferma y sin salir de casa, pues ahora la última caminata se me hace remota. No sé decirte la verdad.
quedo así un poco, perdón, me quedo así un poco Tranqui. en blanco, la verdad. Está No, está perfecto. bien, está perfecto. Muchísimas gracias, de verdad, porque logramos hacer este episodio. Ha estado muy chistoso. Nos hemos puesto de acuerdo 2 veces para hacerlo. La tercera fue la vencida y aquí estamos. Así que, mil gracias, Blanca, por tu tiempo, por dejarnos conocerte un poco más y que tengamos este privilegio y esta oportunidad de poder entender y conocer a la mujer que está detrás de uno de los libros que nos acompañó este año en nuestras lecturas. De verdad, mil gracias. Bueno, ha sido un placer, la verdad, hablar con vosotras y nada, espero que nos podamos volver a encontrar pronto. Mira, te voy a decir algo de la caminata, se me acaba de ocurrir. Así ya cerramos con una cosa bonita. Estuve por cosas de la vida, estuve una semana en Santander. Yo vivo en Madrid no hay mar, como todo el mundo sabe, y en Santander sí. Entonces, tuve varios momentos en los que de repente iba caminando y había una especie de calle en cuesta, ¿no? Y de repente, cuando has superado la loma, ves el mar al fondo. Y eso es una cosa que la gente que no hemos crecido con mar, eh, es algo muy, como muy mágico, ¿no? Que suceda eso en una caminata así completamente aleatoria. Mm. Así que nada, muchísimas gracias. Ha sido un placer, de verdad. Gracias. No, gracias a ti. Blanca la Casa para primera persona por Cadena de Libros. Muchas gracias. No nos despedimos porque vamos a estar en contacto no solo para leerte, sino para ver de qué más podemos compartir con nuestra comunidad lectora. Esta es tu casa. Tienes este espacio para ti en lo que necesites, siempre en difundir, en compartir, en lo que quieras. Y gracias a todas las personas que nos escuchan en este espacio que hemos construido desde hace casi 5 años y que hoy estamos aventurándonos como en este formato que es bien interesante y que teníamos muchas ganas de hacerlo y de compartir lo que es primera persona. Así que muchas, muchas gracias. Gracias. Chau.